Continuamos con la tormenta que cayó en nuestra área, la cual dejó daños materiales y heridos a causa de los rayos que tocaron tierra. Samuel Rivera llegó al lugar de los hechos y nos tiene más detalles sobre esta situación. Samuel, ¿qué tipo de daños materiales se registraron y dónde? Gracias, Juan Carlos. Me encuentro en la casa de Thomas Williams, aquí en Commerce City. Esta es una de las dos casas que se vieron afectadas luego de que un rayo impactó en esta propiedad. Los daños, gracias a Dios, dice el propietario, fueron menores. Así nos explicó Thomas Williams el gran susto que pasó luego que un rayo impactara esta tarde en su casa, ubicada en la avenida 97 y Mobile, en Commerce City. Sentí una explosión y luego la estática en mis brazos. Comenzó a oler de pronto a quemado y se veía humo. Y el impacto hizo un agujero en el techo del tamaño de una pelota de softball. En mi casa, solo estábamos mi perro y yo. Nadie resultó herido. Un rayo puede ser conducido por el circuito eléctrico o telefónico de la casa, incluso por las tuberías del agua. Entonces la recomendación sería estar lejos de artefactos eléctricos. Pero otro rayo también impactó una vivienda en Pagosa Court, también en Commerce City. Mientras que en Boulevard Federal, 2 personas resultaron heridas luego que un rayo cayó en este árbol cerca del 2850 al sur de Boulevard Federal a las 3 de la tarde. Un joven y un adulto se encontraban caminando por el boulevard cuando fueron impactados por el rayo. A ambas personas se les administró respiración cardiopulmonar y fueron trasladados de emergencia al hospital Denver Health. El árbol terminó prácticamente carbonizado. Nunca ponerse bajo un árbol. Eso está demostrado que aumentaría como 2000 veces las posibilidades de ser alcanzado por un rayo. Nunca estar en un espejo de agua o cerca del agua, porque el agua atrae el rayo porque es un vehículo de menor resistencia. Por supuesto, no usar paraguas. Los paraguas son metálicos y actúan como un pararrayos, que paradójicamente el pararrayos hace lo contrario, atrae un rayo. Primero buscar refugio. El auto es un buen refugio. ¿Pero qué medidas de seguridad se deben tomar ante una inundación? No acercarse al lugar donde el agua está creciendo, está bajando, especialmente en esta geografía de montaña, donde los aluviones se producen rápidamente. Yo sugeriría que cuando hay una lluvia intensa, buscar una zona alta. Aunque el impacto de un rayo es impredecible, toma en cuenta estas recomendaciones para estar más segura. Esa es la información que les tengo. Retornamos contigo, Juan Carlos, a los estudios. Muchas gracias a Samuel Rivera por esa información.